¿Qué tal? ¿Cómo les va? Para sumergirnos en el cuento de hoy, Deseos de enamorados, les comento que es una historia que transcurre en la Francia del siglo XVII, que estaba bajo la influencia de la Inquisición y las supersticiones. Así que debemos prepararnos para un cuento que explora los sacrificios que se hacen por amor y el poder de los deseos. Sin más preámbulos, arranquemos. La pequeña aldea de Loubens, situada en la campiña francesa, estaba envuelta de una niebla perpetua de superstición y temor. Era el año 1620, una época oscura marcada por la Inquisición, donde la religión y el miedo controlaban las vidas de sus habitantes. En medio de esta opresión, la leyenda de las brujas, que concedían deseos a cambio de los sentidos humanos, florecía un encanto inquietante. Jean era un campesino, conocido por su honestidad y buen corazón, pero sumido en la pobreza. Trabajaba arduamente en los campos para sostener a su madre enferma y a sus hermanos menores. A pesar de su situación, sus ojos brillaban con una esperanza inquebrantable. Cada día, al salir el sol, Jean se detenía brevemente para observar la mansión de los Vigny, una familia de nobleza conocida por su opulencia y frialdad. En la mansión vivía Eloise, la hija del conde. Aunque rica, ella era considerada la mujer más fea del condado. Su rostro estaba marcado de cicatrices de la viruela que habían padecido en su infancia. Sin embargo, sus ojos eran un mar de tristeza y soledad, pues a pesar de su fortuna, anhelaba ser amada por quien era, no por su apariencia. Su voz, sin embargo, era como el canto de los ángeles. El destino quiso que Jean trabajara en un campo contiguo a la mansión de Eloise. Escucharla cantar hacía que las horas de trabajo no desgastaran su ánimo. En una de las ferias locales, Jean no pudo más y saltó a la valla en busca del canto de sirena. Se arrodilló ante ella y le pidió que siguiera cantando, pero que le encantaría ver su rostro. La joven olvidó por un momento sus defectos y se sacó la venda. Con su encanto natural y su bondad, el joven no se horrorizó ante la fealdad de la cantante, como hacían la mayoría de los hombres del palacio, sino que se entristeció percibiendo el alma atormentada de su amada. Eloise, por su parte, quedó cautivada por la pureza de Jean y la forma en que él la miraba, sin rastro de desdén. Con el tiempo sus encuentros se hicieron más frecuentes, y lo que comenzó como una amistad se convirtió en un amor profundo y sincero. Sin embargo, ambos sabían que su amor era imposible en la sociedad de su tiempo. Eloísa no podía casarse con un campesino sin perder su estatus, y Jean no podía ofrecerle más que su corazón y su pobreza. Desesperado por cambiar su destino, Jean recordó las historias sobre brujas que concedían deseos. Decidió buscar a una de estas brujas, dispuesto a sacrificar parte de sí mismo por una vida mejor. Una noche, bajo la luna llena, Jean se adentró al bosque prohibido de Bronchevielle, donde se decía que vivían las brujas. Después de horas de búsqueda, encontró a Morgana, una anciana de aspecto misterioso y ojos penetrantes. Morgana, con su presencia enigmática, había concedido deseos a lo largo de los años, y la mayoría de ellos acababan en tragedia. Había transformado a una joven noble de una belleza inigualable, pero a cambio la noble quedó condenada a vivir en aislamiento, debido a su incapacidad de socializar y encontrar satisfacción verdadera. Había conseguido riqueza a un comerciante avaro, que al perder su sentido del olfato, nunca volvió a disfrutar los placeres de la comida, y vivió en una tristeza perpetua. Morgana era conocida por su habilidad para cumplir deseos, pero sus clientes a menudo pagaban un precio mucho más alto de lo que habían anticipado. ¿Qué deseas, joven? ¿Riqueza, longevidad, mayor virilidad? Preguntó Morgana con una voz que parecía surgir de las profundidades del bosque, y la seguridad que iba a arruinarle su vida.
Quiero riqueza para poder casarme con la mujer que amo, respondió Jean sin dudarlo. Morgana lo observó lentamente, su mirada penetrante como si viera a través de su alma. Asintió lentamente y se dirigió a su caldero, preparando un brebaje con una destreza inquietante. El aroma del brebaje llenó el aire, y las llamas del caldero lanzaron con un resplandor rojo intenso. Morgana murmuró palabras enigmáticas mientras el líquido burbujeaba. Tu deseo será concedido, pero a cambio deberás sacrificar tu sentido del oído. Nunca más escucharás los susurros del viento, el canto de los pájaros, ni la voz de tu amada. Jean sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que la oferta de la maestra de las artes oscuras siempre conllevaba un alto precio, pero el amor que sentía por Eloís era más fuerte que cualquier temor. Aceptó el trato con determinación, sintiendo un dolor agudo cuando Morgana hizo el conjuro. El hechizo dejó a Jean en un profundo silencio. Y regresó a su aldea, ahora rico, pero el mundo había perdido sus sonidos. El murmullo del río, el canto de los pájaros y, lo más doloroso, la voz de Eloís. La pérdida de su oído lo sumió en una tristeza profunda. Aunque podría ver la alegría de los rostros de sus seres queridos, no podía oír sus risas ni sus palabras de agradecimiento. El silencio era un peso constante sobre sus hombros. Jean se sentía aislado en su propio hogar, incapaz de disfrutar de los placeres de la vida que antes lo habían llenado de esperanza. Sin embargo, nada le importaba, más que estar con Eloís. A pesar de la incredulidad y el rechazo de la gente que no entendía el interés de un rico en la mujer menos agraciada del lugar. Pensaban que estaba loco, o era un loco. La familia de la novia, a pesar de recibir cientos de obsequios, no lo dejaba acercarse a ella. A pesar de la riqueza, todo era un sinsentido. La bruja había logrado su cometido. Pero no contaba con el amor de Eloís. La dama comprendió que el sacrificio que él había hecho por su amor y decidió correr la misma suerte. Fue a buscar a la bruja donde Jean le había indicado por carta. Con una mezcla de desesperación y esperanza, la joven se presentó ante la hechicera. Quiero ser hermosa para que Jean y yo podamos estar juntos y ser aceptados en la sociedad, dijo Eloís, su voz temblando de emoción y miedo. Morgana consultó su caldero, su rostro iluminada por una sonrisa sombría. Luego le explicó el precio de su deseo. Para obtener la belleza que deseas, deberás sacrificar tus ojos. Nunca más podrás disfrutar de un amanecer, solo verás una nube borrosa. Eloís sintió un estremecimiento de terror y tristeza, pero su amor por Jean era tan fuerte que aceptó el trato. Mientras la magia se transformaba, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La pérdida de la vista la dejó en un estado de desesperación. Aunque era hermosa y recibía la admiración de todos, el mundo a su alrededor se desvanecía en sombras imprecisas. La belleza que había deseado tanto se convirtió en una ilusión distante. Eloís vivía en un mundo de sombras, incapaz de ver las maravillas que había anhelado. La boda de Jean y Eloís fue grandiosa, celebrada con pompa y esplendor. Sin embargo, sus sacrificios no pasaron sin dejar secuelas. Jean, incapaz de oír, imaginaba a Eloís cantándole melodías hermosas, pero la realidad era un silencio abrumador. Eloís, en cambio, se aferraba a las palabras y caricias de Jean, intentando encontrar consuelo en su presencia y en los elogios que recibía. El sufrimiento de ambos debido a la pérdida de sus sentidos era una sombra a su felicidad, pero la satisfacción de estar juntos fue haciéndoles olvidar lo que había perdido. Los colores perdieron su fuerza y los sonidos su intensidad.
Jean y Eloise encontraron en su amor la fortaleza perfecta. Al nacer sus hijos fueron a agradecerle a la bruja tal bendición. Morgana, al ver que sus maldiciones se habían convertido en bendiciones para los amantes, estaba estupefacta. Su maldición había llegado a los protagonistas a una forma inesperada de felicidad. Lo que le decía a todos era: lo que habéis dado no puede ser devuelto, pero hay una lección en vuestro sufrimiento. Nada es gratis en la vida. Ahora no tenía sentido, así que insultó al caldero. Estúpido cacharro, el amor es ciego y sordo, ¿cómo no te diste cuenta? Y lo destruyó en varios pedazos que enterró por todo el bosque para que nadie pueda lograr la felicidad plena. Bueno, ahí termina el cuento. Una reflexión final sobre esta historia de amor, pero también de renuncias, misterio y magia. Nos invita a reflexionar sobre los deseos, las consecuencias de los mismos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor. ¿Qué vale más? ¿Un deseo concedido o lo que perdemos al lograrlo? Dejen su respuesta en los comentarios y si les gustó, se suscriben.